De una bonanza extrema a una perdición extrema. No solo el pecado estaba arraigado, pero también el pecado tenía gran profundidad. Y dice allí, también en este pasaje de capítulo 6, dice, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde lo profundo del corazón del hombre, afectado por el pecado, proviene toda maldad y maquinación continua. Quiere decir que el intelecto, los pensamientos y la naturaleza espiritual, o sea, el corazón, están corruptos de tal manera que estos producen planes y actividades impregnadas en maldad. ¿No es esto lo que encontramos hoy día? ¿No son estas las cosas que tú y yo somos tentados a hacer y a desviarnos? Así que el pecado de aquel tiempo era un pecado arraigado, era un pecado profundo, pero también era un pecado incesante. Dice, era de continuo solamente el mal. Solamente significa exclusivo y continuo, significa extenso, no pudiendo haber otra descripción más real y desagradable de la maldad del corazón del hombre. Esta expresión tiene un sentido de continuidad, de todo el día, de todos los días. Esta cultura de los tiempos de Noé estaba totalmente infectada y arraigada con maldad. Y nos preguntamos tal vez, esta misma noche, ¿no es el caso de lo que vemos nosotros en nuestros días? ¿No estamos viviendo los tiempos de Noé, comparativamente hablando? Y por supuesto esto trajo desagrado a Dios. Y conocemos por supuesto también de lo que Dios le dio a Noé. Dios le dio a Noé este hombre que fue una luz en aquel mundo en que vivía, en aquel mundo oscuro, aquel mundo caótico. Noé llegó a ser una luz que fue de ejemplo a su familia en primer lugar y también a otros. Se cree que Noé estuvo muchísimos años, comparativamente hablando con los años que nosotros pensaríamos hoy en día. Noé estuvo muchísimos años construyendo esta arca. Algunos piensan que estos 120 años que habla Dios, Noé le llevó juntar la madera, Noé le llevó preparar la madera, Noé le llevó construir toda esta inmensa embarcación. Dicho sea de paso, un dato interesante que quiero compartirles. Las medidas del arca dadas por Dios a Noé, 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros 50 de alto. Es interesante que en la construcción y en la arquitectura naval, aún hasta nuestros días, la relación de 6-1 sigue haciéndose de la misma manera. Si no hagan la división, 135 dividido 22 en la relación de largo y de ancho, les va a dar un número exacto, les va a dar 6. En la construcción naval, en la construcción de las embarcaciones, hasta nuestros días, con toda la tecnología que tenemos, hasta nuestros días, este ejemplo de Dios dado a Noé para esta embarcación sigue cada vez que hacen un barco y lo quieren hacer bien, van a siempre tener esa relación de el largo 6 veces mayor que el ancho. Si quieren que la embarcación por supuesto no se hunda. Interesante que aún siguen los planos que Dios estipuló desde aquella primera embarcación que existió, el arca de Noé. Este hombre que encontramos allí destacado en los héroes de la fe, este Noé, que Dios advirtió y dijo acerca del juicio que iba a traer y habló a Noé en cuanto a estas cosas. También quiero destacar que este hombre tenía una vida ejemplar, una vida ejemplar de luz, una vida ejemplar de luz. Y allí nos dice en el libro de Hebreos que con temor Noé
empezó a construir el arca, con temor a Dios, con temor por lo que Dios le había dado para que él hiciera, con obediencia, sin cuestionamientos. Y ahora quiero recordarles algo importante acerca de la vida de Noé, que es importante para que tú y yo también recordemos, que le da todavía un mayor énfasis en la fe de Noé. Habla de Noé de un hombre fiel, habla de Noé de un hombre que creyó a Dios, un hombre que fue capaz de creer en aquello que él no había visto, que tomó un paso de fe y en obediencia empezó a construir un arca. Estaba construyendo un arca como que nosotros construyéramos un arca en el medio del desierto de Atacama, si nunca llovió. Se especula que las burlas de los pobladores allí cerca de donde estaba Noé construyendo el arca eran tremendas. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Por qué estás construyendo esto? Pero es que va a llover. ¿Llover? ¿Y qué es eso? Caerá agua de los cielos. ¿Y quién lo dice? Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y Noé no solo construyó el arca por la mayoría de estos años que Dios había estipulado, pero también Noé predicó la palabra de Dios y predicó la advertencia de Dios y del juicio de Dios. Tanto que en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 12, versículo 5, dice acerca de Noé que era un pregonero de justicia. La palabra pregonero allí usada es la palabra predicador. Era un predicador de justicia. Predicaba la justicia de Dios, predicaba la palabra de Dios, la advertencia acerca de aquel juicio que Dios iba a traer. Este era un hombre fiel, un hombre que era destacado por su fidelidad, por su obediencia. Al punto que la Escritura dice, en versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé, dice Noé, varón justo, versículo 9, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así lo describe Dios a Noé, un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre completo en su integridad, eso quiere decir, un hombre que caminó, que fue ejemplo en su generación y que caminó con Dios. Y tú y yo tenemos esa oportunidad, querido hermano, en estos días en que vivimos, en esta vida que tenemos, de caminar con Dios. ¿Qué otra cosa puedes hacer tú que sea más importante que caminar con Dios? La respuesta debería ser para todos nosotros aquí esta noche, ninguna. No hay otra cosa más importante que tu vida y que la mía estén consagradas a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que dio a su Hijo por nosotros, aquel en el cual celebramos esta semana lo que Él hizo por nuestras vidas. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia, y halló gracia por su fidelidad, por su obediencia. Vuelvo a reiterar, Noé no era un superhombre, no era un hombre superdotado, era un hombre común y corriente que creyó en Dios y que su enfoque de la vida era Dios y agradar a Dios. Y tú y yo no estamos llamados a hacer ninguna otra cosa que eso mismo. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Esta es la primera vez, dicho sea de paso, es la primera vez que la palabra gracia es mencionada en la Biblia, aquí en Génesis 6. Y aparece en el contexto de la caída del hombre, como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Hermanos, ¿has caído? ¿Has sido tentado a caer y abandonar al Señor? Recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Y Dios espera que tú y yo nos arrepentamos, levantemos nuestro cuerpo, nuestra vida caída y la entreguemos al Señor nuevamente y disfrutemos de la gracia y misericordia de Dios. El hombre no tiene el derecho de pedirla, pero Dios la otorga. No tiene tampoco el precio para pagar la gracia de Dios, pero Dios la da gratuitamente
Recuerdan hace unos domingos creo, Gabriel también compartió que la gracia de Dios es lo que Dios me da, pero no lo merezco. Dios me da lo que no merezco. La misericordia de Dios es Dios no me da lo que yo sí merezco. Retiene su juicio de mí. La gracia verdadera, queridos hermanos, solo se encuentra en un lugar. Y eso es a los ojos de Dios y en los ojos de Dios, en su trono. Viene solo de Dios, viene solo de Él. Y Noé confió en Dios y Dios lo envolvió en su gracia divina. Si esta noche tú confías en Dios, Dios te ha de envolver en su gracia divina. Y eso debe ser algo extraordinario para ti y para mí. Maravilloso. No solo vemos eso de Noé, pero también vemos la fidelidad de Noé. Noé fue un hombre justo, Noé fue un varón justo ante los ojos de Dios. Y esta justicia y fidelidad redundó en el favor de Dios en su vida. No solo describe así a Noé, pero también dice que Noé era un hombre perfecto, como ya leímos. Y aquí no habla de perfección sin pecado. No solo era justo, sino perfecto en sus generaciones. Dice, esto significa completo o entero. Perfecto significa completo o entero. En medio de una generación perversa, Noé mantuvo su testimonio y servicio a Dios a pesar de las presiones externas. Yo creo que no hay un ejemplo tan vívido y que tanto nos pegue hoy en día como la vida de Noé y el mundo en el que Noé vivía. Y las presiones externas de la vida de Noé, de que en aquel mundo en que vivía, ninguno le creyó, solo su familia. Ninguno creyó al mensaje de Dios. Noé fue fiel, su caminar con Dios es destacado en este versículo que vimos, expresando su relación íntima y cercana con Dios. La profundidad personal de su comunión con Dios le mantuvo inamovible en sus convicciones, a pesar de la influencia y la presión de quienes le rodeaban. ¿No es eso lo que nosotros debemos hacer hoy día? Pero no solo ese es un testimonio de su vida personal de Noé, pero el hecho de que su familia también creyó, el hecho de que sus 3 hijos creyeron y sus nueras y su esposa creyó, el hecho de que los hijos de Noé entraran en el arca con él, indica que Noé supo cuidar, educar e influenciar en su caminar con Dios a sus hijos y a su familia. Esto habla de su integridad como padre. En medio de una sociedad desintegrada, de una cultura desintegrada, la fidelidad de Noé mantuvo la integridad de su familia. La fidelidad de Noé mantuvo la integridad de su familia. Y qué desafío para nosotros, ¿no? Cuán importante es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia en general. ¿Qué influencia nosotros podemos tener en sus vidas? ¿Cómo nosotros podemos llevar adelante el poder ser un testimonio claro de la luz de Cristo en nuestros días? Y poder hacer la diferencia en los días en que vivimos hoy, en cuanto, por supuesto, a nuestra relación con Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos ser un testimonio, podemos tomar estos folletos, hermanos, que están allí, podemos nosotros compartir con otras personas, podemos invitarles para venir a nuestras reuniones, podemos hablarles de Cristo. Nuestra vida sea una vida que ilumine a otras personas. Que vean a Cristo en nosotros es fundamental. Fundamental. Y Noé comenzó a hacer aquella arca mientras hacía aquella arca y construía con sus hijos el arca, también fue pregonando, también fue allí predicando la palabra de Dios. Noé fue un constructor. Recordamos que esta tremenda embarcación estaba siendo construida en una tierra donde nunca había llovido, como ya dijimos, en la forma convencional.
Sería como construir un barco en medio del desierto, uno de los desiertos más áridos como el Atacama. Construirla fue un acto de fe increíble, increíble. Y así fue Noé. No solo fue constructor, pero también fue predicador. La referencia que ya les compartí de allí, de 2 de Pedro capítulo 12, versículo 5, pregonero de justicia, predicador de justicia. Así como Noé fue una herramienta de gran utilidad en la propagación del mensaje divino, compartiendo lo que sería la única salvación de la humanidad en aquel tiempo, así también nosotros en nuestros días somos instrumentos en la mano de Dios, también para propagar a Cristo, el único camino a la salvación. Por eso debe animarnos, debe traer gozo cuando una persona se arrepiente, cuando somos utilizados, todos y cada uno que oramos por almas y que sembramos la semilla. Qué gozo, ¿verdad? Esta mañana nuevamente, cuando estas vidas jóvenes se entregaron a Cristo. Él fue un constructor, él fue un predicador, él fue un hombre obediente. Noé fue instruido por Dios a esperar otros 7 días antes que empezara a llover. Cuando Noé entra al arca, Dios luego cierra la puerta. Allí estuvo Noé con su familia 7 días antes de que comenzara a caer las primeras gotas, la primera lluvia. Y allí Noé esperó junto a su familia lo que Dios dijo que iba a suceder, y comenzó a suceder. Se especula que la desesperación de la gente una vez que comenzó a llover, y que no fue un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 7 días, que por 40 días y 40 noches llovió, diluvió. De ahí viene nuestra expresión, ¿no? Diluvió. Las cataratas de los cielos y las fuentes de los abismos y las fuentes de la tierra comenzaron a soltar sus aguas, al punto que las aguas subieron por sobre los montes, por sobre las montañas más altas, subieron otros metros más, y todo quedó cubierto de agua, la tierra entera. Pero se especula que la desesperación de las personas que habían escuchado por todos estos años, habían escuchado a Noé decir: va a venir un diluvio, va a llover, va a venir el juicio de Dios, y no le creyeron. Y por todos estos años Noé construyó el arca hasta que la tuvo terminada, y Dios dijo: basta, se acabó mi misericordia, y comenzó a diluviar. Y se especula desde siempre la desesperación de las personas, pero ya la puerta, esa puerta que vimos en estas fotos, la puerta de aquella arca se había cerrado. Ya no había más oportunidad. Y recuerda también, querido hermano, amigo, esta noche, un día se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad. Por eso las decisiones, tú sabes, las hacemos en vida. Tu vida consagrada a Cristo, si ya tienes al Señor en tu vida consagrada a Cristo es ahora, no mañana, no la semana que viene, ni el mes que viene, ni cuando tú tengas tiempo, es ahora. La salvación en Cristo es ahora. Ninguno de nosotros tenemos ni siquiera un minuto comprado. Así que no desperdicies tu vida en mal gastado cuando Dios está dándote a ti la oportunidad. Y así fue el ejemplo que nos deja Noé, un hombre que fue de luz en medio de la oscuridad, un hombre que heredó lo que tú y yo heredamos hoy día. Cuando piensas en las herencias de este mundo, cuando piensas en lo que tú vas a dejar a los que vienen después de ti, o en lo que te dejaron tus padres o te dejarán otras personas, y a veces se nos van las ideas de, bueno, cuando haremos, cuando la tía se muera, ¿no? Cuando la tía se muera o quien se muera y podamos heredar. Y el mundo en que vivimos muchas veces está pendiente de esas cosas. Ahora, no hay mayor herencia que la vida eterna en el
donde la avaricia y el oír no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Dice la Escritura, dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo. Y tú y yo, como Noé, tenemos el privilegio, nos dice este versículo, y cierro con esto, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y nosotros somos herederos de esa justicia. La justicia divina, la justicia de Dios. La justicia que es impartida a nosotros cuando Cristo Jesús nos perdona y entra en nuestra vida y nos salva y nos hace hijos de Dios. Esa es de la justicia que está hablando aquí. Esa salvación que entró en el corazón de estas 7 chicas esta mañana, que se arrepintieron de sus pecados, le pidieron perdón a Dios y creyeron por fe en Cristo que Él es el único que puede perdonarles de pecado y limpiarles de toda maldad y darles la salvación eterna. Amén. De esa herencia está hablando aquí este versículo. No hay plata en el mundo, ni el hombre más rico del mundo que lo hubo, ni que lo habrá, ni que lo hay en estos días, podrá igualar a los tesoros que están para nosotros preparados y, por supuesto, los tesoros espirituales, los tesoros de la vida eterna y el perdón de los pecados, ser rescatados del infierno, tener la vida eterna, es más que suficiente para que nuestras vidas estén consagradas al Dios Todopoderoso. Y nosotros, como ser herederos, somos herederos de esa salvación tan preciosa que el Señor nos ha dejado, ¿no? Les dejo para leer en casa Mateo 24, 37 y 39. Mateo 24, 37 y 39. Allí Cristo describe los días de Noé y lo compara con nuestros días. No lo vamos a ver esta noche porque se nos fue el tiempo, pero Mateo 24, versículos 37 al 39. Cuando leemos pasajes como esos, cuando observamos el mundo en que vivimos, tanto más nosotros debemos ser luces para Cristo, luces en este mundo de oscuridad y caos. Tanto más nosotros debemos de disfrutar y de apreciar la herencia que tenemos en el Señor. Tanto más, tanto más. Y cuanto más cuando estamos nosotros también celebrando esta semana la celebración más importante de lo que Cristo hizo por nuestras vidas en la muerte, allí en la cruz y en la resurrección de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos, qué privilegio que estemos aquí esta noche en la casa del Señor y que Dios nos hable en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de su palabra, conforme a lo que Él tiene para nosotros, que nos desafía a través del ejemplo de la vida de Noé. Quieras tú ser el Noé de nuestros días. Amén. ¿Quieres tú tomar ese desafío delante del Señor y decir, Señor, tú conoces mi vida, conoces mis imperfecciones, conoces mis pecados, conoces mis luchas, conoces todo tú, Señor? Pero en la